Usted ya lo conoce, el contador Marcos Sequeira, nuestro tributarista. Yo digo nuestro porque somos amigos desde hace mucho tiempo, pero ya es de todos los medios de Córdoba y del país. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Ya, Bueno, ya todo el mundo, ya nos abandonaste, ya no, son de todos. En lo más mínimo. Mira, hay dos medios cordobeses de los cuales tengo un afecto tremendo, más allá que esto que sea tan popular, ¿no? Pero no están así. están todos los medios. Pero uno de ellos es Comercio y Justicia. El otro día celebré un convenio con el diario El Cronista Comercial para escribir una nota periódica en un suplemento tributario que ellos tienen. Ya está la primera nota en la calle. Y comentaba con uno de los chicos de Comercio y Justicia esto, ¿no? Que yo los vengo acompañando y ellos a mí desde hace, no sé, más de 25 años. Y me han abierto la puerta, Sí. y la tengo siempre abierta, y en el caso tuyo, pero por supuesto, hay además una identificación, un cariño, que bueno, digamos que uno no podría haber llegado a lo poquito que yo considero que he podido conseguir en lo que es el ejercicio de la profesión, si no fuese por amigos como vos, como Comercio y Justicia, bueno, como... voy a mencionar también La Voz del Interior, como Cadena 3, como, bueno, Radio Mitre, etcétera, etcétera. Bueno, se agradece mucho, pero la pregunta ¿es bueno estar en la cresta de la ola cuando se habla de cuestiones tributarias y cuestiones económicas en un país emergente, no tan emergente para el resto del mundo? Digo, Bueno, porque estaría bueno que te pregunten de las cosas buenas y siempre te estamos preguntando de las cosas malas. Bueno, desafortunadamente tiene que ver con la realidad. Desde que Alberti se inspiró para reproducir lo que era la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y hacer la Constitución de 1853, la primera ley fundamental que tuvo la Argentina, desde ahí en adelante, bueno, uno si hace una observación detenida, va a encontrar que el problema de los argentinos es un problema eminentemente moral. Hace escasos días, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba me invitó a la presentación de una obra impresionante, donde hay muchos autores que la componen, y se llama Historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa obra son 3 tomos muy grandes, hay que tener mucha vocación para leerlos, está espléndidamente ilustrada, hasta la foto de los ministros y los edificios de la Corte. Y si uno la lee, que en mi caso fue una lectura veloz, porque no alcancé a leer el primer tomo y quería leer el segundo y después leer el tercero, bueno, me he dado cuenta que desde que se funda la República, por ejemplo, ese máximo tribunal, que es aquel al que se le conceden más facultades que los restantes poderes públicos, ha estado en la corrupción. Este libro, que está escrito por juristas y está escrito también por historiadores, da cuenta de esa situación. Fíjate que cuando se crea la Corte, incluso un año antes de que tuviera la Constitución, ya se crea la estructura de la Corte en el año 1862, no había quien quisiera ser ministro de la Corte. Qué curioso, ¿no? No, claro. Hoy se están... Porque se iba a meter en un brete de aquello. Y porque había pocos abogados en la República Argentina y los pocos que había trabajaban en la profesión independiente y les iba sumamente bien. La Corte demoró en funcionar y fue su primera historia con 2, con 3 ministros, es decir, una cuestión de no tener completo el tribunal. Y desde ahí, desde ese momento, se fue enquistando la corrupción en la Argentina. Uno lo ve en esta y en otras tantas obras, no solamente en la corrupción dentro de quien nos juzga como máximo tribunal, sino también desde el punto de vista de lo que se juzga ahí en ese máximo. Claro, la cito, tribunal. esto sí vamos a condenar, aquello no, anda por ahí el asunto. Anda Si es de mi exactamente, color político, si no es de mi color político. anda exactamente por ahí. Y bueno, si vos lo trasladás, esta obra ocupa hasta el año 2013, ¿no? Pero vos sabés que durante los años 2011, 2012, 2013 y parte del 2014 tuve oportunidad de estar ahí
físicamente en la Corte, no en forma constante de lunes a viernes, pero bueno, más o menos casi, viajando en forma semanal con motivo de esta asesoría en la Comisión de Reforma del Código Penal. Entonces, lo viví durante 4 años, ahí, en el salón de té de la Corte, en el 4º piso, en Talcahuano, a cómo funciona la Corte, ¿no? O sea, no me lo contaron, lo vi ahí en carne propia. Yo sé de tu capacidad profesional, sé de cómo luchás por la verdad. De cualquier modo, este cambio te lo tengo que preguntar porque conozco blancos, grises y oscuros de lo que se ve y de lo que me contaste en forma privada, pero este gatopardismo de cambiar, o este supuesto gatopardista de hacer cambios para que nada cambie, ¿se dio también con el advenimiento de esta nueva norma? Bueno, evidentemente algo de eso hay. Fíjate que esta Corte que tenemos hoy ha tenido situaciones eminentemente políticas. Por ejemplo, el caso Fontevecchia, el director de la revista Noticias, que consigue una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se condena al Estado argentino a pagar una cifra significativa de pesos o de dólares, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a esa sentencia de un tribunal que aceptó hace 26 años como tribunal superior, como tribunal de revisión de sus sentencias en materia de derechos humanos, por supuesto, dijo: no voy a hacer cumplir esta sentencia, porque si la hago cumplir voy a estar admitiendo que existe un cuarto poder, y eso no es viable. Bueno, yo escribí una nota que se publicó en Editorial La Ley en Buenos Aires hace no tantos años, en donde he tomado la historia de las sentencias de la Corte desde el año 94 hasta que escribí la nota en el año 2015. Y esa nota se titula, dado mi especialidad que es el derecho tributario, el control de convencionalidad en la órbita de actuación del derecho tributario federal. Y ahí he tomado toda una cantidad muy numerosa de sentencias de la Corte, donde en todas ellas se acepta que tenemos un tribunal a partir de esta reforma de la Constitución, donde se incorporan los tratados en materia de derechos humanos a la Constitución Nacional. Tenemos un tribunal al que estamos sometidos, no solamente uno, hay uno en materia penal, hay uno en materia de derechos humanos, etc. O sea que la Corte vino diciendo esto. Curiosamente, con este cambio de gobierno, con esta integración de ministros de la Corte, con la situación de que hay una de las ministras que tendría que haber dejado su puesto al haber cumplido los 75 años. Entonces, lo que ha sucedido es que evidentemente hay una manipulación política, porque a partir de esa situación fueron sucediéndose una serie de sentencias, como esta, la que mencionaba recién, la de Fontevecchia, a partir de lo cual uno ve que no existe la independencia, ¿no? Por suerte, en el año 94, el legislador constituyente incorporó a la Constitución Nacional el artículo 120. Hoy es el problema más grave que tiene el gobierno que nos conduce en el ámbito nacional, porque ese artículo 120 introduce la figura del fiscal, del Ministerio Público Fiscal, como un órgano independiente, inclusive del Poder Judicial. Bueno, estuvo y sigue estando a cargo de la titular que en este momento le está causando muchísimos problemas al Estado, la doctora Gil Carbó, que no quiere renunciar y que, bueno, están buscando el modo de que se aparte. Si no estuviera el artículo 120, evidentemente ya no estaría la doctora Gil Carbó. Digamos, ahí salió el tiro por la culata. Aclaro que con la doctora Gil Carbó tengo en lo personal rotunda enemistad, es decir, estoy totalmente en desacuerdo y estuve también en desacuerdo, y esto lo he planteado en forma directa en los ámbitos académicos, específicamente en la Asociación de Estudios Fiscales, en la capital federal, en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, con el doctor Esteban Righi, que fue quien le antecedió. Es decir, creo que
el rol del Ministerio Público Fiscal no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero redondeando la idea de tu pregunta, evidentemente que este daño moral que se nos viene haciendo los argentinos, teniendo un tribunal de justicia que no es independiente, es muy profundo. Y no es únicamente, voy a subrayarlo también, propio de la nación. En la provincia de Córdoba tenemos un Tribunal Superior de Justicia que también vergonzosamente está atado al gobernador de turno. Y eso se observa muchísimo, sobre todo en la materia de mi especialidad. Ese es un punto para charlar. Hay viejas máximas que ustedes manejan, que se manejan en el ámbito del derecho y en el ámbito de la contaduría, si vale el término, que es, en el derecho miente, miente. En el otro es, aparte de mentir, negar todo. Y después hay otra máxima que es cuando uno tiene que tributar, que es tu materia, es patee, patee, patee hasta que se pueda. Este bono a 100 años es patear para nuestros bisnietos el problema. En el próximo programa lo charlamos. Con mucho gusto. Con la compañía, como usted sabe, del contador Marco Sequeira, el tributarista más destacado del interior del país con proyección nacional, hoy uno de los consultores más importantes que está aquí con nosotros.